De la materia de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores del Grupo 5CM presentamos Avances científicos y tecnológicos durante el Porfiriato. Nuestro equipo está conformado por Campos, Dávila, Flores, González Chávez, Servín, Béjar. El Porfiriato. Fue durante el mandato del polémico dictador que se impulsaron algunas de las instituciones o desarrollos en materia de ciencia y tecnología, que siguen vigentes hasta nuestros días. La institucionalización de la ciencia, el desarrollo de investigación original, que alcanzó el reconocimiento mundial a la ciencia mexicana y un aumento del 300% de la productividad científica. En México apareció la industria eléctrica que en 1890 alcanzó una capacidad instalada de 22.000 kilovatios en 4 plantas de vapor y 14 hidroeléctricas. La industria petrolera se volvió importante hacia finales de la época y estuvo en manos de compañías extranjeras. Telégrafo. En esta época aumentó el tendido de líneas de telégrafo que creció de 7.000 a 68.000 kilómetros entre 1877 y 1907. Al finalizar el siglo XIX, el país contaba ya con 5.000 aparatos. El automóvil. El primer modelo de automóvil llegó a México entre 1896 y 1898 y logró la instalación de la industria automotriz. El primer conteo de habitantes de la República Mexicana fue en 1895 y fue el primero en su tipo. A este lo conocemos como censo. Durante el Porfiriato, el presidente Porfirio Díaz financió institutos ya creados con el fin de lograr un crecimiento tanto tecnológico como científico. En la época del Porfiriato hubo avances en materia de tecnología. Uno de estos avances, la extensión del sistema ferroviario. Las rutas de ferrocarril recorrían el país de la capital hacia la frontera norte y hacia Veracruz. Normalmente, en su mayoría, estos fueron operados por extranjeros en concesiones por determinado tiempo. Al principio se concesionaron para ir cubriendo una deuda externa, pues el gobierno hizo un arreglo con ellos para que una parte de sus ganancias se considerara como abono de la misma. Lo planeado era que una vez que se cumpliera el plazo, las instalaciones y servicio pasaran a manos del gobierno mexicano. En los 31 años del Porfiriato se construyeron en México más de 19.000 kilómetros de vías férreas con la inversión extranjera. El país quedó comunicado por la red telegráfica. Se realizaron inversiones de capital extranjero y se impulsó la industria nacional. Este organismo fue creado por Porfirio Díaz el 29 de febrero de 1908. El ferrocarril transportaba 5 tipos de productos: minerales, agrícolas, animales y forestales. La empresa ferroviaria mexicana, el Ferrocarril de México a Veracruz, no estaba preparada para un proyecto de desarrollo nacional. Se necesitaba una inversión capaz de lograr un proyecto nacional. Así que Porfirio Díaz realizó un contrato con la empresa Palmer & Sullivan y otorgara una concesión. El modelo de contrato firmado entre el gobierno mexicano y la empresa Palmer & Sullivan estaba basado en concesiones, por ejemplo, la administración de ferrocarriles, explotación de los tramos construidos y apoyo del gobierno federal para la importación de materiales y a los capitales involucrados en la empresa, entre muchas otras concesiones más. En menos de 4 años el ferrocarril central logró unir a la Ciudad de México con Paso del Norte, un tramo de casi 2.000 kilómetros. Epidemias. El mayor azote a la salud fueron las numerosas epidemias que asolaban a la población, tales como la viruela y la tosferina. En busca de soluciones, el gobierno optó por pavimentar las calles y realizar trabajos de desagüe y entubado. Las grandes tareas emprendidas por el gobierno porfirista fue el establecimiento de medidas de higiene durante las epidemias. La vacunación se volvió forzosa en la mayor parte del país y los padres que no vacunaban a sus hijos eran castigados con multa e incluso prisión. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se puso en marcha un proyecto capitalista de desarrollo. Este trajo consigo la modernización del país. Su periodo de mandato de 31 años produjo en México un notable crecimiento económico, expansión en vías de comunicación y de centros urbanos. Uno de los sucesos históricos ocurridos durante el Porfiriato es el superávit. El superávit es cuando se recauda más de lo que se gasta.
donde lo recaudado en los impuestos y retenciones es mayor que lo usado en deudas y servicios públicos. El superávit sucede cuando Porfirio Díaz pone como principal financiero a José Ives Limantur. Este llega a poner orden a la economía mexicana en el año de 1893. Como medidas para reducir la crisis financiera, Limantur reduce los sueldos de cualquier funcionario y empleado, modifica impuestos, reorganiza el sistema monetario bancario y duplica el valor de los bienes mexicanos en Europa. Esto ocurrido en el año de 1894. Al año siguiente, México logra un superávit de más de 2 millones de pesos. Durante el Porfiriato fueron establecidos en México el Observatorio Meteorológico Central en 1877 y posteriormente la Comisión Geográfica Exploradora. Asimismo, en las décadas finales del siglo XIX fueron establecidos el Instituto Médico Nacional en 1888, el Instituto Antirrábico en 1888, el Instituto Patológico en 1889, el Instituto Geológico en 1891 y el Instituto Bacteriológico en 1905. Uno de los proyectos que marca el esplendor de México es el Palacio de Bellas Artes, considerado casa máxima de la expresión de la cultura, declarado monumento artístico en el año de 1987 por la UNESCO. Comenzó a construirse por el arquitecto italiano Adamo Boari, utilizando una mezcla de estilos de gran influencia europea, como lo es el Art Nouveau y el Art Deco. Comenzó a construirse en el año de 1904, el 2 de agosto, y fue inaugurado en 1934, manifestando todas las bellas artes. Fin.